El trauma es bastante común, pero curiosamente casi no hablamos de ello. A veces pensamos que un trauma es una situación extrema como alguna catástrofe ambiental, algún huracán, algún accidente, alguna muerte. Y si bien todo esto forma parte de lo que son los traumas, también los traumas se dan en la vida diaria con los continuos maltratos, abusos y muchas veces pasa todo esto dentro de la familia. Entonces, ¿por qué si es tan común no se habla de eso? Lo que sucede es que dentro de nosotros estamos motivados a hacer ciertas cosas. Es decir, buscamos nosotros alejarnos del dolor. ¿Sí? Si yo vivo una situación traumática, lo que va a suceder es que no voy a pensar en eso porque me duele. Pero también, si yo sé que hay otra persona sufriendo, me duele ver a la otra persona sufrir. Entonces, trato de no verlo y trato de vivir en mi fantasía de que el mundo es un lugar feliz. En pocas palabras, surge porque hay una realidad que es frecuente, el trauma, pero que es difícil de reconocer porque duele. Duele reconocer que haya crueldad en el mundo, en pocas palabras. Queremos pensar que el mundo es un lugar seguro, pero lamentablemente no siempre es así. Entonces, reconocer que existe el trauma o que pasa seguido, lo que hace es que cambia nuestras creencias más profundas. Queremos pensar que la familia es un lugar seguro, pero cuando te enteras de lo que pasa en otras familias, pues estas creencias muchas veces se caen. Muchas veces un hogar no siempre es un lugar seguro. Un hogar puede ser un lugar de maltrato. Y lo que hacemos es que estas creencias de el hogar es un lugar seguro, la familia, como dice la película del Lilo y Stitch, ¿verdad? La familia nunca te abandona, son frases que nos hacen sentir bien y nos dan un sentido de seguridad. Pero lo que pasa es que también invisibiliza esto que pasa en la sociedad, este maltrato. Entonces, pues básicamente estas creencias que tenemos que nos tranquilizan no nos permiten ver la realidad y tampoco aceptar el dolor ajeno. También las personas que observan toda esta parte del trauma les duele, o sea, ver dolor ajeno duele. Entonces por eso casi no se habla de trauma. Reconocer que una persona sufrió activa en nosotros esta parte del horror, impotencia, malestar. Por eso normalmente miramos hacia otra parte. No nos gustan escuchar las historias trágicas. El problema es que muchas veces la persona que ha vivido trauma requiere que la escuchen. Entonces, pues básicamente se niega mucho esto y por eso se vuelve invisible, porque se suele minimizar el trauma. Por ejemplo, si has vivido trauma y se lo platicas a alguien, puede que se minimice lo ocurrido. Bueno, al rato se te pasa. O si platicaste un trauma a otra persona, dudan de lo que contaste. ¿Cómo tu papá te pudo hacer eso? No, seguramente tú hiciste algo. Y aparte se puede interpretar la reacción como un defecto personal. Y pasa, a veces hay personas que han vivido abusos que lo platican a familiares y les comentan esto como, no, es que seguramente tú te lo buscaste, cosa que no deberíamos de hacer. Entonces lo que pasa es que se puede culpar a la persona y la puedes tú retraumatizar. Entonces, aparte está que la persona que lo está viviendo es difícil. Es difícil estar con estas emociones. Entonces, normalmente si hemos vivido trauma, tenemos las emociones de tristeza, ansiedad, a la máxima intensidad y lo que podemos hacer es que podemos desconectarnos para sentirnos mejor. Entonces, puede que no piense en eso, puede que actúe como si nada hubiera pasado, puede que me calle, lo niego. Entonces, es una forma de seguir escondiendo el dolor, pero me genera problemas. También el hecho de platicar esto con alguien puede doler, es porque reactiva el dolor, por eso también es complicado el tema del trauma, porque es esa parte de platicarlo y platicarlo duele, y por eso es difícil hablarlo, es difícil ponerlo en palabras, por eso hay personas que apagan esto con las sustancias, el alcohol, conductas que hacen daño. Entonces, es importante aclarar que el que tú pienses que algo, el que tú niegues algo no significa que no pasó, ¿sí? Es común la negación, es un mecanismo de defensa, pero puede que tú niegues algo, pero realmente esas experiencias siguen en tu cuerpo y en ti, y es importante procesarlo. Entonces, esta parte es de que, ¿por qué no se habla de trauma? Porque duele, ¿sí? Esa es la respuesta más sencilla. La sociedad le cuesta aceptar que hay violencia porque esto cambia nuestras creencias de seguridad, ¿sí? El mundo no es un lugar tan seguro como pensamos. Y también la persona que siente el trauma es difícil que lo pueda platicar porque todo esto duele. Entonces, al final se combina todo esto y al final se convierte en una cultura del silencio.
No hablo porque me duele y también porque si otra persona me escucha le va a incomodar. El problema es que este trauma, si no lo tratas, se va pasando de generación en generación. Entonces, el mensaje más importante es que si has vivido trauma, no tienes que cargar con esto solo. El trauma se alimenta mucho del silencio, como te decía, del silencio personal, pero también del silencio de otras personas. Para sanarlo tenemos que hacer lo contrario. Con un profesional de la salud, cuando tú platicas tu historia a tu ritmo y a tu tiempo, te ayuda a sanar. Y estos síntomas que tenías tú de ansiedad, de depresión, que no sabías por qué surgían, pueden reducirse. La persona que ha vivido el trauma lo que tiene que hacer es que tiene que procesarla y recuperar su sentido de seguridad y de confianza.